Bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Vamos a entender un poco, vamos a presentar dos ecuaciones nada más, que serían las ecuaciones elípticas y las ecuaciones parabólicas. Vamos a llegar a una fórmula con la cual vamos a poder resolver estas ecuaciones, ¿sí? Y un par de aplicaciones para poder entender de dónde vienen y qué se diferencian con las demás ecuaciones diferenciales, por ejemplo las ordinarias, ¿sí? Así que vamos a empezar el tema hablando primero de qué significa resolver o qué forma tiene una ecuación diferencial a derivadas parciales. Para eso vamos a decir lo siguiente. Vamos a presentar que dada una función que depende de dos variables, resolver una ecuación diferencial a derivadas parciales significa encontrar cuánto vale mi función que depende de dos o más variables, cuánto vale mi función para un determinado problema o para un determinado punto, ¿sí? Podemos entenderlo, por ejemplo, si hablamos de ecuaciones. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, si tenemos lo que sería una ecuación elíptica, ¿sí? Es de la siguiente forma. La derivada segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y igualada a 0. Esto es lo que se conoce como ecuación elíptica, ¿sí? Entonces, resolver dicha ecuación significa decir cuánto vale la función u de x en cada punto de nuestro problema. Vamos a añadirle ciertas condiciones a esta ecuación. La primera, decimos que mi función para cualquier valor de x, pero si y vale 0, lo vamos a llamar una constante a. La función para cualquier valor de x y 1, ¿sí? Para, por ejemplo, un valor específico de y igual a 1, lo llamamos b. Ahora al revés, si x vale 0 y cualquier valor de y lo tomamos como c, como una constante c, y si x vale 1, esto será igual a una constante d. Si esto lo graficamos, ¿sí? Si esto nosotros lo graficamos, tenemos lo siguiente. Empezamos primero con esta parte, esta condición. ¿Qué quiere decir? Para cualquier valor de x, si y vale 0, vale a. Y esto quiere decir que para cualquier valor de x, si y vale 1, esto va a ser 1 y acá vamos a poner 1. ¿Sí? Tenemos entonces así, así. Este sería a, este valor sería b. Ahora al revés, para cualquier valor de y con x igual a 0, tenemos c. Y acá tenemos d. ¿Sí? Tenemos este que se lo conoce como retículo o cuadrícula, ¿sí? Ahora bien, a este pequeño, ¿sí? A este pequeño intervalo llamamos delta de x y a este lo llamamos delta de y, ¿sí? Acá vamos a agregar nuestro recorrido, o sea, este recorrido va desde j igual a 1 hasta m, y este recorrido en x va a ir desde y igual a 1 hasta n. ¿Sí? Por otro lado, vamos a decir lo siguiente, y lo voy a escribir por acá. Vamos a decir que el valor x sub y va a ser igual a y por delta de x, y el valor de y sub j va a ser igual a j por delta de y, ¿sí? Bien, habiendo hecho esa pequeña introducción,
nos podemos situar en cualquier punto de este retículo. Entonces, esa es la ventaja de resolver estas ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, que para cualquier punto que se encuentre dentro de este retículo, yo voy a poder conocer cuánto vale mi función. Y esta es una aplicación muy usada en lo que es las temperaturas. Es decir, dada una lámina rectangular de tamaño tanto, quiero saber, bueno, a ver, ¿cuánto vale la temperatura en este punto? O cuánto vale la temperatura acá, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a poder encontrar un método que resuelva dicho problema, ¿sí? Vamos a borrar. Vamos a borrar. Y por último, por una cuestión de nomenclatura, ¿sí? Por una cuestión de nomenclatura vamos a llamar con la función, ¿sí? Para cualquier punto xy y sub j va a ser igual o se lo denomina como u sub i j, ¿sí? Eso es una cuestión de notación. Bien, vamos a empezar entonces diciendo lo siguiente. La función u i más 1 j va a ser igual a la función u i j más la derivada de mi función respecto de x por delta de x más la derivada segunda respecto de x por el incremento en x al cuadrado dividido 2 factorial. Veamos si está correcto y continuamos con nuestro análisis. Bien. Ahora vamos a sumarle el anterior, es decir, si acá sumamos i más 1, ahora le vamos a sumar el i menos 1. Entonces esto no va a quedar así. La función u i menos 1 j va a ser igual a u i j más, perdón, acá queda más, acá es menos, u de x por delta de x más u de xx por delta de x al cuadrado dividido 2 factorial. Si sumamos todo esto, nos queda la función en i más 1j más la función en i menos 1j, ¿sí? A ver, esto lo ponemos así, ¿sí? Va a ser igual a esto, mu sub ij más mu sub ij va a ser igual a 2 veces la función en este punto ij, esto se hace 0 y acá nos queda la derivada segunda respecto de x por el incremento en x al cuadrado, o delta de x al cuadrado. Bien, ahora vamos a despejar este término que encontramos acá y lo vamos a escribir acá, ¿sí? Esto nos queda la función en i más 1j menos 2 veces la función en ij más la función en i menos 1j dividido delta de x al cuadrado. Esta expresión la vamos a dejar ahí porque después nos va a servir. Borramos. Y ahora vamos a realizar lo mismo, pero empleando el incremento en y, es decir, utilizando la notación en el eje de la y. Esto nos queda lo siguiente. La función en i, j más 1 va a ser igual a la función en ij más la derivada en i por delta de i más la derivada segunda en i por delta de i al cuadrado sobre 2 factorial. Le vamos a sumar el anterior, es decir, la función en i, j menos 1 va a ser igual a la función en ij menos la derivada en i por el incremento del delta de i más la derivada segunda en i por delta de i al cuadrado sobre 2 factorial. Si realizamos esta operación nos quedaría lo siguiente. La función en i, j más 1 más la función en i, j menos 1 va a ser igual
a 2 veces la función en IJ. Estos términos se me van y me queda más la derivada segunda respecto de I por el incremento o el delta de I al cuadrado. Y vamos a volver a despejar esto y nos va a quedar la misma manera, solo con los subíndices cambiados. Esto nos va a quedar, ¿sí? La derivada segunda respecto de I va a ser igual. Acá va a ir el delta de I al cuadrado, acá va a ir mu sub I, J más 1 menos 2 veces mu sub IJ más la función U en J menos 1, ¿sí? Ahí está un poco desprolijo, pero bueno, el concepto sale de acá, de despejar la derivada segunda respecto de I. Muy bien. Listo. Una vez hecho estos despejes, lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación elíptica, que era de la forma esto más esto igual a 0. Haciendo eso, es decir, la derivada segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y igual a 0, si lo reemplazamos, nos va a quedar lo siguiente. Voy a tratar de hacerlo más grande. Esto lo igualamos a 0. Y vamos a decir, primero tenemos esto, y lo vamos a multiplicar por el delta i. Es como que yo ya hice voy a hacer el común denominador en un solo paso. Entonces nos queda delta de i al cuadrado por la función en i más 1j, ¿sí? Menos 2 veces delta de i al cuadrado por la función en ij más delta de i al cuadrado por la función en i menos 1j. Ahora le vamos a sumar el numerador de esta ecuación, ¿sí? Pero multiplicado por delta de x. Delta de x al cuadrado por la función en i j más 1 menos 2 veces, esto lo vamos a tener, no nos va a encontrar acá, no nos va a entrar, así que lo ponemos acá, delta de x al cuadrado por, ¿sí?, la función más delta de x al cuadrado por la función en i j menos 1 igual a 0. Y acá sí nos quedaba delta de x al cuadrado por delta de y al cuadrado. Vamos a tener que condicionar que el denominador sea distinto de 0, ¿sí? Para poder salvar la indeterminación. Ahora bien, vamos a pasar esto multiplicando y nos va a quedar igual a 0. Entonces podemos tranquilamente borrar esta parte, ¿sí? Y ahora vamos a dividir miembro a miembro por delta de i al cuadrado. Haciendo eso, nos queda lo siguiente. La función en i más 1j menos 2 veces la función en ij más la función en i menos 1j más delta de x al cuadrado dividido delta de i al cuadrado por la función en i j más 1 menos 2 veces delta de x al cuadrado, delta de y al cuadrado, más delta de x al cuadrado dividido delta de y al cuadrado por la función en i j menos 1 y lo vamos a igualar a 0. Ahora, a este cociente lo vamos a denominar lambda. O sea, lambda va a ser igual a delta de x sobre delta de y. Si lo reemplazamos, nos queda la función en i más 1j menos 2 veces la función en ij más la función en i menos 1j más lambda al cuadrado por la función en i j menos, acá es más 1, menos 2 veces lambda al cuadrado por la función en ij, que me faltó escribirlo acá, más lambda al cuadrado por la función en i
j menos 1 igual a 0. Bien, listo. Ahora esto ya será, esto que está acá, ya es la fórmula con la cual yo voy a poder resolver la ecuación elíptica. Y esta fórmula vale para ir desde... cuando yo presenté el reticulado, y valía desde 0 hasta n. Acá va a ir desde 1 hasta n-1 y j desde 1 hasta m-1. Así que corrijan cuando yo presenté el reticulado, que acá hice una gráfica, yo puse que los subíndices, o sea, ij, empezaban en 1. No, empezaban en 0, así que no se olviden. Acá sí, como ven acá sí empiezan en 1, ¿sí? No se tienen que olvidar de eso. Bueno, voy a verificar si está bien escrito. A ver. La función en i más 1 menos 2, sí. Bien. Y listo. Con eso es más que suficiente para que nosotros trabajemos con una ecuación elíptica. Bien. Por último, vamos a deducir la ecuación o la fórmula, la expresión para una ecuación parabólica. ¿Cómo vamos a hacer en ese caso? Borramos esto. Bien. Bueno, espero que se haya entendido, ¿sí? La ecuación elíptica. Más que nada es aplicar las fórmulas. Bien, por último, para una parabólica tenemos la siguiente. 2, tenemos la ecuación para parabólica. Y es de la siguiente manera. La derivada segunda de mi función respecto de x menos la derivada de la función respecto de t igual a 0. Esa es mi ecuación parabólica. Veamos sus condiciones. La primera decimos que si a mi función la evaluamos acá primero va ti xj es igual a la función en ij, ¿sí? Después tenemos que la función u, si t vale 0, y para cualquier valor de x, nos va a devolver una función que depende de x. Si a mi función, para cualquier valor un t0, y si x vale 0, esto va a valer f0 de t. Y si en mi función, para un valor de t, y si x vale igual a 1, esto vale f de x. Perdón, de t. F de t. ¿Sí? Acá también t. Bien, esas son las condiciones que le vamos a imponer a nuestra ecuación parabólica. Bien, ahora empecemos resolviendo de la misma manera que resolvimos para una ecuación elíptica. Vamos a despejar, vamos a encontrar una expresión para cada uno de estos términos y los vamos a reemplazar en dicha ecuación. Entonces le vamos a poner ecuación 1. Bien, trabajemos entonces con el subíndice correspondiente a la variable x, que era j. Entonces nos queda la función en i. J más 1 va a ser igual a la función en ij más la función, la derivada de la función u respecto de x por delta de x a la 1 más la derivada segunda por delta de x al cuadrado sobre 2 factorial. Le vamos a sumar
el anterior, o sea j menos 1, y nos queda la función menos la derivada respecto de x por delta de x más la derivada segunda respecto de x por delta de x al cuadrado sobre 2 factorial. Resolviendo nos queda mi función, ¿sí?, en i j más 1 más la función en i j menos 1 va a ser igual a 2 veces mi función en ij, esto más esto se hace 0, más la función o la derivada segunda por delta de x al cuadrado. Bien, despejando esto nos queda, acá abajo va delta de x al cuadrado y nos queda la función en i j más 1 menos 2 veces la función en ij más la función en i j menos 1. Esto lo llamamos expresión 2 y la vamos a reemplazar acá, ¿sí? Ahora trabajemos para encontrar este término. Y ese término va a salir de la misma manera. Borramos. Espero que hayan copiado. Bien. Bueno, ese término sale de la misma manera, solo que vamos a incrementar en i. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿sí? Esto nos queda en i más 1 j va a ser igual a mi función en ij más la derivada de mi función u respecto de t por delta de t. Y ahora sí, como solamente necesitamos la primera derivada, vamos a despejar, ¿sí? Decimos que la función u respecto, o de la derivada de mi función u respecto de t, nos queda la función en i más 1 j menos la función en ij, todo eso dividido por el incremento en t. Y ahora esto es ecuación 3 y la vamos a reemplazar acá. Vamos a hacer eso. A ver qué nos queda. Vamos a hacer un solo denominador y lo vamos a igualar a 0. Acá nos queda, vean, acá nos queda delta de x al cuadrado por delta de y, lo pasamos acá, condicionamos que el denominador sea distinto de 0 y nos queda lo siguiente. Delta de t por la función en i j más 1 menos 2 delta de t por la función en ij más delta de t por la función en i j menos 1. Ahora es menos, abrimos paréntesis para proteger, ¿sí?, esta expresión que nos quedaba. Delta de x al cuadrado por la función en i más 1j menos delta de x al cuadrado por la función en ij, ¿sí? Veamos si está correcto. Sí, está correcto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dividir todo, miembro a miembro, por delta de x al cuadrado. Haciendo eso nos queda, lo voy a pasar acá, ¿no? Nos queda delta de t sobre delta de x al cuadrado por la función en i j más 1 menos 2 veces delta de t sobre delta de x al cuadrado por la función en ij más delta de t por delta de x al cuadrado por la función en i j menos 1 menos la función en i más 1 j. Este menos con este menos se me va y me queda la función en ij igual a 0. Vamos a borrar esta expresión, la borramos y vamos a llamar lambda a esto que está acá, ¿sí? Entonces directamente reemplazamos por lambda en la ecuación, acá,
acá, acá. Y nos queda, ¿qué? Nos queda lambda, 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 ¿sí? Y llegamos a la solución o a la resolución para una ecuación parabólica, ¿sí? Que es de esta forma, ¿sí? Bueno, con eso también vamos a condicionar, vamos a decir que j va desde 1 hasta m y que i va desde 1 hasta n. Me fijo si está bien. Perdón, j va desde 1 hasta m, sí, para que acá haya un 0. Recuerden que en mi reticulado, en algún punto, tiene que encontrarse el 0, ¿sí? Entonces, para el subíndice j, que acá estaría el eje x y acá estaría el eje t, si yo reemplazo 1 menos 1, acá nos da 0, o sea, está bien. Ahora tiene que pasar lo mismo para el subíndice y. Si yo acá pongo que y empiece en 1, en ningún momento voy a llegar al 0. Por lo tanto, acá y va desde 0 hasta n. Listo, con eso estamos. Esto, bueno, se lo puede trabajar, podemos despejar. A ver si lo puedo encontrar. Podemos despejar esto, ¿sí? Podemos decir, bueno, lambda por la función en i, j más 1 menos 2 veces lambda por la función en ij, más lambda por la función en i, j menos 1, más la función en ij va a ser igual a la función en i más 1j. Ahora, la función en i más 1j va a ser igual a la función en ij. Ya tenemos estos dos. Nos queda ver cómo podemos encontrar una relación con esto. Veamos que si esto podemos sacar factor común, tenemos 1 menos 2 lambda más lambda, esto vamos a borrar, más lambda por la función u en i, j más 1, más lambda por la función en i, j menos 1, y esto nos queda así. De esta manera, de una forma más práctica, encontramos la fórmula correspondiente, ¿sí? Voy a chequear si está bien. Tenemos lambda, j menos 1, más 1, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces esa sería la resolución para una ecuación parabólica, ¿sí? Voy a ver si en un próximo video realizo lo que sonían los ejemplos. Así que bueno, espero que traten de entenderlo. Si no, hay una serie de libros que explican bien este tema. Tenemos el Burden o el Chapra de análisis numérico. Espero que les guste. Estos videos o este tipo de contenido no suelo encontrarlo en internet, en YouTube. Y es por eso que me animé a hacerlos. Así que bueno, espero que lo valoren y les guste. Un abrazo, chao.